Muy bien, entonces comenzamos. Vamos a hacer lo que es rango de una función, codominio o imagen, como deseen llamarlo, y vamos a reutilizar este ejemplo que habíamos utilizado en la última clase. Y verán, para hallar el dominio, ¿no? Teníamos que ver las restricciones que tenía nuestra función, ¿verdad? Así como estaba. Pero ahora, ¿cómo se hallará el codominio rango? Pues es más sencillo aún, ¿no? Simplemente tenemos que despejar a la variable independiente, que en este caso sería x, ¿no? Y ahora se había mencionado, ¿no? Con anterioridad que f de x nosotros lo expresamos así, pero en realidad estamos hablando de la variable y, la variable dependiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que factorizar, ¿no? Despejar una variable. Ya. Entonces, aquí vemos que tenemos dentro de estos polinomios una raíz, ¿no? Pues esta raíz tendremos que mandarla a otro lado como exponente. En este caso pasará como y cuadrado, ¿no? Esa raíz. Ya, nos queda de esa forma. Mira. Luego parece que no podemos despejar a x, ¿no? Sí, en efecto, no podemos despejar a x de acá. Porque fíjense, no estamos hablando de un binomio normal y nada del estilo, ¿no? Entonces vamos a tener que hablar de otro tema. Y es mediante su dominio. A ver, recordemos. Este ejercicio, aún lo tengo aquí anotado, habíamos hallado su dominio, ¿verdad? Su dominio era, lo expresaré así, desde el infinito negativo hasta 2. Vamos a ver si podemos, ¿no? Infinito hasta 2, unión, ahora de 3 hasta el infinito positivo. O sea, lo que sería comúnmente sería despejar a la variable x, ¿no? Pero yo lo vi bastante complicada, así que lo dejé de lado. Voy a intentar ahora por este otro método, y es mediante el dominio que yo ya tenía de esta mi función. A ver, recordemos. Aquí en nuestra función, ¿qué teníamos? Este dominio, ¿verdad? Lo habíamos hallado en la anterior clase. Y este dominio nosotros podemos expresarlo en función de inecuaciones, ¿no? Porque aquí, esta parte, ¿qué me está diciendo? Que x tiene que estar entre negativo infinito o 2, ¿no? O lo que daría lo mismo, un valor más pequeño que 2, ¿verdad? Entonces pongo que x tiene que ser menor o igual a 2, ¿no? Porque el 2 está cerrado, ¿no? Vean el corchete, está cerrado en 2. Y estoy expresando lo mismo, pero en ecuaciones. Desde el negativo infinito hasta 2, es decir, todos los valores más pequeños que 2. Y esa unión lo voy a convertir en O. Ahora este otro me dice que es para los valores de 3 en adelante, hasta el infinito positivo, ¿verdad? Es decir, los valores de x que son mayores o iguales a 3, ¿verdad? Lo estoy expresando de esa forma. Ahora a ver, ¿podremos convertirlo? Veamos. Ya, a ver, lo dejaré así. Voy a trabajar esto un poco, ¿ya? A ver, la cuestión es que tenemos que operar estas inecuaciones tal que lleguemos a esto, muy bien. Podríamos establecer esta operación de unión, ¿verdad? Pero creo que nos daría lo mismo, sí, nos daría lo mismo, así que no tiene nada que ver, ya. Ya, entonces vamos a tener que operar. Para esta primera inecuación, lo que voy a hacer es restarle un menos 2 a cada quien, ¿ya? Le voy a restar un menos 2 acá. O menos 3, tiene contrariedad. Menos 2, ¿ya? Y aquí le voy a restar también un menos 2 a mi primera inecuación. A la segunda le voy a restar un menos 3 y al otro lado también le voy a restar un menos 3. Y ahora veamos. En los extremos derechos, ¿no? ¿Qué me va a pasar? 2 menos 2, 0. Acá también, 3 menos 3, 0. Pero aquí tengo x menos 2 menor o igual a 0 y aquí tengo x menos 3 mayor o igual a 0. Ya. Ahora, pues tengo que ver la forma de unir estas dos inecuaciones, ¿verdad? Ya. Ya. No creo que se me ocurra una mejor manera. Borraré todo esto y comienzo de nuevo.
Tal vez lo primero que tengo que hacer es operar esto de acá, ¿ya? Voy a operar así como estuviera operando en la cabeza, ya como una operación auxiliar. Voy a realizar la multiplicación de estos dos binomios. A ver, el producto me daría x al cuadrado menos, a ver, restemos, menos 2 menos 3 sería menos 5, ¿no? Menos 5x más 2 por 3, 6. Listo. A ver, de alguna forma voy a tratar de acá completar cuadrados, ¿ya? Bueno, este 5, puedo hacer aquí más artificios, puedo multiplicar aquí tal vez un 2, pero también dividiendo entre 2 mi expresión, ¿no? 2 por 1 medio. Y este 5 que venga a multiplicar este 1, y ahí tengo 5 medios, ¿no? ¿Esto por qué estoy haciendo? Porque como les dije, quiero completar cuadrados, un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, tendría que sumar este 5 medios elevado al cuadrado, que sería 25 cuartos. Pero como estoy sumando 25 cuartos, también tengo que restar esa cantidad, ¿verdad? Estoy haciendo meros artificios. Ya. Entonces, lo que tengo acá, esos tres términos, son un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Y aquí tengo dos términos más. Es negativo 25 cuartos más 6. Lo cual sumado me da negativo un cuarto. ¿Ya? Así que directamente lo voy a sumar, ¿ya? Negativo un cuarto me sale eso. Muy bien. Y todo esto habíamos dicho que era trinomio cuadrado perfecto. Entonces, este trinomio cuadrado perfecto, ¿qué sería? Sería x menos 5 medios, ¿verdad? Todo esto elevado al cuadrado. Ya. Entonces voy a primero tratar de obtener esto. Muy bien. Entonces, voy a trabajar con cada inecuación, ¿ya? Acá, con la primera, con la x menor a 2. Voy a agarrar esa inecuación y a ver, le voy a restar negativo 5 medios a x, y como estoy restándole x, también a 2. A este lado lo hago lo mismo, le resto x y le resto 3. ¿Listo? Y esto lo dejo así como está, ese x menos 5 medios. Y aquí opero, ahí tengo 2 menos 5 medios, lo cual me da negativo medio. Ya. Acá tengo 3 menos 5 medios. Y eso me da un medio nada más. Ya, muy bien. Ahora, yo tengo que llegar mediante operaciones a esto de acá, ¿no? A esta raíz que tengo aquí. Pero fíjense bien, ahí tengo ya el x menos 5 medios, ¿no? El paréntesis de ahí. Pero ¿qué me falta? Este cuadrado de acá. Entonces tengo que elevar al cuadrado mi inecuación. Y aquí viene la contrariedad. Y es que puedo hacerlo siempre y cuando certifique yo que tanto el lado derecho o izquierdo de mi inecuación son positivos, ¿no? Y en esta inecuación de acá puede validarse. Pero en esta otra de acá no, ¿verdad? Por este de acá. Tengo ahí negativo un medio. Va a cambiar. Ya les voy a decir la hermenéutica cuando tenemos ahí un signo negativo. ¿Ya? Pero en general lo que estoy haciendo es elevar al cuadrado mis inecuaciones. Ahí está. Lo estoy elevando al cuadrado todas. Y bueno, como es de costumbre, este binomio, ¿no? Lo que está en paréntesis se eleva al cuadrado, es otro binomio también. Pero ¿qué pasa con estos? Negativo un medio elevado al cuadrado, ¿cuánto será? Negativo un medio elevado al cuadrado, pues es un cuarto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como aquí tenemos un signo negativo y lo elevamos al cuadrado, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Ya no va a ser menor o igual, ahora va a ser mayor o igual. ¿Listo? Acá lo mismo. Este un medio elevado al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Pues un cuarto, ¿no? Y como era positivo, la desigualdad no cambia. Permanece igual constante. Ahora fíjense bien qué ha ocurrido con mis inecuaciones. Han cambiado y ahora son las mismas, ¿verdad? Estamos hablando de la misma inecuación. Entonces simplemente voy a trabajar con una. Muy bien. Recordamos que queremos llegar a esto de acá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ya he llegado a esta parte. Ya tengo al binomio elevado al cuadrado, ¿no? ¿Qué me falta? Este menos un cuarto. Ah, pero curiosamente
ojo, no ocurre siempre. Este 1/4 está acá, ¿no? Está con signo positivo. Si lo paso al otro miembro, pasará con signo cambiado, ¿no? Negativo. Y aquí quedaría un 0 nada más. Y listo, fíjense. Ya tengo todo lo que estaba dentro de la raíz. ¿Qué me falta? Pues esa raíz que está allá afuera, ¿no? Entonces, a todo eso tendré que elevarlo, o mejor dicho, meterlo dentro de una raíz cuadrática. Y esto solo puedo hacerlo gracias a que podemos meter en raíz cuadrática cualquier valor positivo, ¿no? Y 0 acá es un número positivo y aquí lo estoy restringiendo para valores positivos. Y listo, me queda de esa forma. Ahora fíjense bien. Aquí está mi ejercicio, ¿verdad? La función f de x, ¿no? Sabemos que todo esto es equivalente a nuestra función original, ¿verdad? Entonces, conociendo que f de x es igual a esa raíz, ¿no? Y que a su vez esa raíz de acá es equivalente a esta otra, ¿no? Fíjense bien, tengo esta raíz de acá y es lo mismo que tengo acá, ¿no? Y como esta raíz de acá es igual a la función f de x y habíamos dicho que esta función era igual a y, pues podemos reemplazar directamente y en lugar de toda esta raíz porque son equivalentes. Y ya está. Aquí tengo el rango de mi función, que sería y mayor o igual a 0, lo cual expresado, ¿no? Como nos conocíamos, sería rango de la función y pertenece a todos los valores mayores o iguales a 0, ¿no? Veamos cómo se grafica eso. Aquí está el 0 y veamos. 0, ¿verdad? La desigualdad, fíjense, es cerrada, ¿no? Entonces el punto crítico se pinta. ¿Qué más? Es en ecuación lineal. ¿Dónde apunta la flecha? A la derecha, ¿verdad? Entonces, ese va a ser mi rango de ahí. Entonces pongo que y pertenece al intervalo cerrado en 0 hasta el infinito positivo. ¿Verdad? Y ahí acabaría mi ejemplo. Como pueden ver, hay otra forma, ¿no? Hay varias formas de hallar el rango de una función. El método tradicional, bueno, no lo vimos hasta el momento, pero no se preocupen, hay videos en YouTube, en el canal, ¿no? Ahí pueden verificarlo. Pero este es otro método que creo que no había hecho en los videos, ¿no? Y es operando el dominio que tú ya tenías, ¿no? Porque habíamos hecho ya este ejercicio en la última clase y obtuvimos este dominio. Y a partir de ese dominio hemos trabajado en él para llegar a mi función original, ¿no? En este caso hemos llegado a una equivalencia, que era esta. Hemos ido trabajando hasta que hemos llegado a este valor y como conocíamos ese valor y que era equivalente a mi función, pues simplemente reemplazábamos el valor, ¿no? Y mayor o igual a 0. Y esto lo hemos graficado, pues y ese sería el rango para nuestra función. Eso sería todo. Y a ver. No quiero meterme mucho en lo que es rango porque es lo mismo que dominio, ¿no? Simplemente es despejar a y, aunque sí nos fue útil este ejercicio. Ya saben ahora qué hacer cuando no tienen despejado a y, ¿verdad? O no pueden despejar a x, recién dicho. Como en este ejercicio no podíamos despejar a x, al menos fácilmente no. Quizás habría algún método, ¿no? Tal vez como acá completando cuadrados, ¿verdad? Ahí tal vez sí podríamos haber despejado a x. Pero si no, pueden optar también por este método. Vamos a pasar directamente a esto, a las funciones especiales que deben conocerlas. La primera es la función valor absoluto. La función valor absoluto ya la conocen muy bien, ¿no? La habíamos visto en ecuaciones. Y es este símbolo de acá, ¿no? Dos barras verticales que encierran a una función, en este caso a x. Y esto nos puede representar dos valores, uno positivo y uno negativo. ¿De qué depende? Si lo que esté adentro es mayor o igual a 0, obviamente es decir, un número positivo, o es menor a 0, que en lenguaje matemático sería decir que es un número negativo, ¿ya? Pero también anoté esta otra ecuación porque suele haber confusiones, porque piensan que el valor absoluto solo afecta a x, pero afecta a todo el polinomio, toda la función que esté dentro del valor absoluto, ¿ya? A todo lo afecta. Y bueno, vamos a ver un poco de su gráfica. A ver, denme un segundo. Ya.
Ya, vamos a ver cómo es la gráfica de un valor absoluto, ¿ya? Primero estoy poniendo esta gráfica que es la recta identidad, ¿no? Y igual a x. El valor absoluto, ¿qué va a ser? Pues, el valor absoluto habíamos visto que vuelve a todo lo negativo en positivo, ¿verdad? Y fíjense bien, ¿a quién va a afectar usualmente el valor absoluto? Pues a x, ¿no? Por ejemplo así. Si le pongo valor absoluto, ¿qué pasa? Estoy haciendo que todos los valores de x se vuelvan siempre positivos, ¿no? Veamos. A este lado, ¿no? De mi eje, tengo los valores de x positivos, ¿verdad? Ahí tengo 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Hasta el infinito. Pero al lado izquierdo, ¿qué tengo? Los valores negativos de x, ¿verdad? Menos 1, menos 2, etcétera. Pues este valor positivo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que estos valores negativos de x se vuelvan positivos, ¿ya? Lo cual gráficamente va a interactuar como si tratase una bisagra, ¿ya? Una bisagra que va alrededor del eje X. Va a ser como un espejo, ¿ya? Todo lo que esté debajo de esa línea del eje X va a subir directamente arriba, como un espejo, ¿ya? Y van a verlo ahora. Ahora vamos a graficar la recta y igual al valor absoluto de X. Y todo ese cuadrante, ¿no? Todo el cuadrante 3 de nuestro eje cartesiano, que estaba compuesto por los valores negativos de x, va a subir arriba. De esa forma, ¿ven? Lo que antes estaba acá, subió arriba. ¿Por qué? Porque eran valores negativos y el valor absoluto lo vuelve todo positivo. ¿Listo? Eso es lo que va a ser siempre el valor absoluto. Pero esta era una recta, ¿no? ¿Qué pasa con otros tipos de gráficas? Vamos a verlo. Aquí tengo otra función, y igual a f de x, no nos interesa, esto va a ser lo mismo para cualquier tipo de funciones. Fíjense bien, hay ciertas porciones en esta gráfica que son, que tienen valores negativos, ¿no? O sea, que están debajo de ese, mi eje x, ¿verdad? Fíjense bien, aquí hay, ¿no? Porciones y más porciones negativas. Pues esas porciones negativas subirán arriba gracias al valor absoluto. Fíjense bien. Es la función, la misma función que teníamos acá, pero con valor absoluto. Lo que estaba aquí abajo, ¿no? Subió arriba. ¿Lo notan? Como un espejo. Lo que estaba abajo sube arriba. Eso es lo que hace el valor absoluto en gráfica. Bueno, gráficamente. Otra función que tal vez deben conocer es ese señor de ahí. Este símbolo, ¿no? Que les dije que podíamos haberlo visto en ecuaciones, pero no lo hicimos. Es como un corchete que tiene doble línea vertical, ¿verdad? A esa función se le llama función parte entera o máximo entero. ¿Listo? Y lo que hace es simplemente darte valores enteros, ¿ya? N es un valor entero, un número entero. Puede ser 0, 1, menos 2, menos 5, enteros. Ya no vamos a hablar aquí con decimales. Y para trabajar con este tipo de ejercicios se trabaja con este dominio de acá. Este va a ser el dominio para las funciones parte entera o máximo entero. ¿Ya? Te dice que x tiene que ser menor a ese valor n más 1, pero siempre va a ser mayor o igual al valor n. ¿Listo? Ahí está. Funciones especiales, la función parte entero o máximo entero. Ahora, la gráfica de este tipo de funciones, ¿cómo es? Pues, como les dije, esto lo que hace es utilizar únicamente números enteros, ¿ya? Y para entenderlo mejor, lo voy a graficar aquí en una recta, ¿no? Como hacemos en ecuaciones, menos 1, menos 2, 1 y 2. Ahora fíjense, imagínense ustedes que quieren hallar la parte entera de un valor, un decimal, por ejemplo 0,5, ¿no? ¿Cuánto vale? 0,5 ¿dónde está? Estaría por acá, ¿no? Entre 0 y 1. Muy bien. Pero ahora, parte entera, ¿qué hace? La parte entera agarra los enteros más grandes, ¿ya? Y usualmente, gráficamente así, ¿no? En el eje de los reales, lo que hace es irse directamente a lo que es el valor más cercano a la izquierda, ¿ya? A la izquierda. Fíjense, ¿no? Aquí está. Voy a poner un círculo donde hay cada entero, ¿no? En 0, menos 1, menos 2, 0, 1 y 2, ¿verdad? Y fíjense, 0,5 está acá, ¿verdad?
Fíjense, si ustedes empiezan desde acá, ¿no? Desde 0,5 y van hacia la izquierda, ¿cuál es el primer número entero con el que se chocan? Pues era con el 0, ¿verdad? Entonces, la parte entera de 0,5 es 0. ¿Ya? Expresado aquí en lo que sería su dominio, ponemos, ¿no? Que la parte entera de 0,5 es 0, ¿no? Entonces, en vez de n, coloco 0. Sería 0 acá, menor o igual a x, menor o igual a 0 más 1, ¿no? Y 0 más 1 es nada más 1, ¿verdad? Así que aquí borro esto y pongo 1. Y según lo que me dice la definición del dominio de la función parte entera, el valor x que tenía yo ahí adentro tiene que ser un número mayor a 0 y menor a 1. Y eso se cumple, ¿verdad? Porque estábamos trabajando con el valor 0,5. Pero ojo, esto se generaliza mucho. Porque, ¿qué pasa si yo pongo acá, no sé, 0,9? 0,9 estaría por acá, ¿verdad? Entonces no partiríamos de aquí, de 0,5. Partiríamos de acá, de 0,9. Casi 1, ¿verdad? Pues lo mismo. Trazan hacia esta recta, hacia el lado izquierdo, y se fijan cuál es el primer número entero con el que se topan. Y en este caso sigue siendo 0. Y se fijan, el dominio para esa función sigue siendo la misma. Que x, el valor de ahí adentro, tiene que ser un valor mayor a 0, pero menor a 1. Y se cumple aún. 0,9 cumple ese dominio. Entonces, parte entera de x que sea igual a 0, no te va a dar una sola respuesta, ¿no? Es como redondear valores, ¿no? En física ustedes deben redondear, ¿verdad? 0,99 lo deben redondear directamente a 1. Pero acá lo que es parte entera, si sacan parte entera de 0,99, pues el resultado no va a ser 1. Va a ser 0, ¿verdad? Porque tienen que irse al entero más próximo al lado izquierdo, ¿ya? Y ojo, ¿qué pasa con los enteros? Por ejemplo, parte entera de 0. Pues 0 ya es un número entero, ¿verdad? Como ya es un número entero, se deja como 0. ¿Listo? Si aquí fuera, no sé, 10, parte entera de 10, 10 es un número entero, así que se mantiene como 10, ¿ya? La parte entera solo va a afectar a números decimales. Y gráficamente tiene esta forma, como una escalera, ¿no? Y esto va a continuar hasta los infinitos, ¿ya? Cerrado, en este caso el punto 3, abierto en 4, ¿ya? Se fijan, ¿ya? Este punto significa abierto y este cerrado, ¿no? Por está pintado, el otro está vacío, ¿no? Es como una escalera que va de menos infinito hasta infinito. Y esta puede variar, ojo. Esta gráfica va a variar dependiendo de lo que esté dentro de mi función parte entera. En este caso, esta es la gráfica para la función identidad, ¿no? X. Si tuviéramos en una función cuadrática x al cuadrado, pues tendría otra forma. Si tuviéramos una función cúbica, otra forma. Y bueno, para cada tipo de función va a variar, ¿ya? Pero el dominio va a ser el mismo. Muy bien. Otra función igual de importante es la función signo. La función signo, ¿qué te dice? Que se efectúa cualquier polinomio, cualquier función. En este caso es para x, ¿ya? Pero puede ser cualquier función que dependa de x o de y. ¿Y qué te dice? Que para los valores mayores a 0 de x, es decir, todos los positivos, exceptuando al 0, esta función signo va a valer 1. Y si lo que tienes dentro de la función signo vale 0, pues la función signo también vale 0. Y si lo que tienes dentro de la función signo es un valor negativo, pues la función signo valdrá menos 1. Gráficamente, ¿esto cómo va a ser? Pues será de esta forma. Fíjense, cuando x vale 0, la función signo también vale 0, ¿no? Que es el equivalente a y. Cuando x vale 0, y también vale 0, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora? Si x es un número positivo, ¿no? Es decir, no sé, como estos números, 1, 2, 3, ¿verdad? Cualquiera que esté en este lado de la recta, cualquier número positivo, pues ¿cuánto va a valer la función signo? Va a valer 1, ¿no? Eso me dice. Pero ¿qué pasa con los valores negativos, ¿no? Como menos 1, menos 2 y etcétera. Me dice acá que va a valer menos 1. ¿No? Ahí está.
esta va a tener igual, es la forma que tiene la función signo, ojo, solamente para este valor x, ya, para la recta identidad. Si ahí tuviéramos dentro de la función signo, no sé, otra función cuadrática o otra cónica, ¿no? Cualquier otra, esta función signo, la gráfica cambiaría, ¿ya? Pero esta va a ser la forma que va a tener. Ya. Eso era solo para conocer las funciones. No nos vamos a meter mucho en eso, ¿ya? Más que todo por un aspecto. Y es que estas funciones las van a conocer ustedes, tienen que conocerlas, por eso las muestro. Pero no las van a hacer uso, la verdad. No ha habido un solo examen que yo haya visto en el que hayan metido estas funciones para un ejercicio, ¿ya? Para exámenes de auxiliares, claro que ha habido, ¿ya? El más común es esta, la función signo y el valor absoluto. Parte entera casi no he visto, pero para exámenes de auxiliares y segundo turno, usualmente es esas dos las que más se utiliza, ¿ya? Y no se resuelve como en ecuaciones, es más complicado, ¿ya? Por eso mismo les recomiendo que si alguien no está en peligro de entrar a segundo turno o quiere volverse auxiliar, revise los videos que tengo en YouTube, ¿no? Ahí van a ver varios ejemplos que tengo trabajando con esas funciones. Este es un bonito tema igual. Es álgebra de funciones. ¿Y esto qué te dice? Pues que a funciones f de x o g de x cualquiera, tú puedes operarlas, ya puedes sumarlas, restarlas, multiplicarlas o dividirlas. ¿De qué depende? De estos señores de acá. Hay que hacer mucho ojo, ¿ya? Y tenemos que aprender, ¿no?, el lenguaje matemático. Para la primera, ¿qué me dice? Que podemos operar dos funciones, o sea, podemos sumarlas o restarlas, siempre y cuando los dominios de la primera y la segunda función, o sea, ambos, intersecten, ¿ya? Tienen que intersectar. Si ustedes al intersectar los dominios, ¿no?, ustedes ya saben cómo esas intersecciones. Si ustedes al intersectar los dominios de f de x y g de x les sale conjunto vacío, o sea que no intersectan en ningún momento, pues no se puede operar esta función, ¿ya? No se puede. No se puede ni sumar, ni restar, ni ninguna operación, ¿ya? Y esto va para todos, ¿ya? Si no se intersectan, no pueden operar las funciones directamente. Es como una regla. Pero ¿qué más te dice? Si ustedes al intersectar, ¿no?, los dos dominios, les dará, ¿no?, una intersección, o sea, intersectan los dominios, les va a dar otro intervalo solución, ¿verdad? Otro dominio. El resultado de esa intersección va a ser el dominio de su operación f más g de x, porque ustedes al sumar estas dos funciones, ¿qué están haciendo? Están generando otra función, al que llamaremos, no sé, u de x, ¿ya? Y esto siempre va a ocurrir. Cuando operen dos o más funciones, van a generar otra función. Y no van a hallar el dominio de esa función, obviamente. Simplemente intersecten los dominios de las funciones que ya tienen y el resultado será el dominio de dicha función. Para el caso de la suma, la resta y la multiplicación, si se fijan, es lo mismo, ¿verdad? No varía mucho. En ambos tienes que intersectar y el resultado será, pues bien, la suma, la resta o la multiplicación de tu función. Pero ¿qué pasa con la división? Hay más restricciones. Para eso recuerden, ¿qué restricción había en división? Es esta de acá, ¿verdad? ¿Qué decía? Que en divisiones no existe división entre cero, ¿no? Entonces, otra restricción que ustedes deben tomar muy en cuenta. Y por eso está aquí, aclarado. De igual manera, tienen que intersectar los dominios, pero tienen que exceptuar los valores que hagan a g de x, o sea, el denominador, 0. ¿Por qué? Porque no hay división entre 0. Es una restricción extra que se le pone cuando ustedes realizan división entre funciones. ¿Listo? Y el resultado obviamente será el dominio de dicha función que estén generando. ¿Ya? Esto igual. Tampoco van a verlo. No he visto tampoco ni un solo ejercicio en el que te piden hacer todo este procedimiento. Claro, te dicen suma las funciones, pero no te piden verificar si se pueden operar, ¿ya? Porque, ojo, esto es lo que se debería hacer. Primero, verificar si se pueden operar y luego recién sumarlas, multiplicarlas, lo que ustedes quieran, ¿no? Hacer su álgebra.
Pero lo que van a ver ustedes en los exámenes es que les dice, no sé, sumar o multiplicar f de x con g de x, ¿no? Y no les van a dar el dominio, ni les van a pedir verificar si se pueden operar, ni nada de eso, ¿ya? Así que esto es solamente para aquellos que quieran conocer, ¿ya? Por eso no vamos a adentrarnos. Pero de igual manera, tienen videos en YouTube en el que hago ejercicios de este tipo. Ya, ahora sí. Este sí es un tema que van a verlo, ¿ya? En exámenes. Y es la función inversa. La función inversa es cuando ustedes hacen esta especie de cambio de variable, vamos a llamarlo así entre comillas, ¿ya? Y es que x ahora se llame y y y se llame x, ¿ya? Y ahora vamos a hacer un ejemplo sobre esto. Vamos a poner hallar la función inversa de f de x va a ser igual a ver, ya, vamos a hacer con este ejemplo. 3x menos 1 sobre 2, ¿ya? Esta es una función f de x, nos piden hallar su inversa. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que les decía, ese cambio de variable que lo estamos llamando así entre comillas, y es hacer que x ahora se llame y que y ahora se llame x, ¿no? Bueno, ahí vemos claramente a x, pero ¿dónde está y? Les había dicho, ¿no? Que f de x es la forma en que nosotros denotamos a y. Les pongo de esa forma. A esta, nuestra función, le hacemos ese cambio de variable. Donde vean y, colocan x. Donde vean x, colocan y. Y listo. Ya han invertido su función y es una función inversa. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Tienen que despejar a y. Usualmente en toda función se despeja y. Para eso, a ver, este 2 que está dividiendo, que pasa a multiplicar, entonces ahí tengo 2x. Entonces aquí solo me queda 3y menos 1. Muy bien. Este menos 1 que pase a sumar, ¿no? Listo. ¿Qué más? Este 3 que está multiplicando, que pase a dividir a este 2x más 1. Listo. Ahora lo daré la vuelta. En vez de poner y aquí al lado derecho, lo pondré al lado izquierdo. Entonces ahí tengo y igual a 2x más 1 sobre 3. Listo, ya he despejado y. Pero, al despejar a y, a este y le puedo dar otro nombre, ¿no? Porque aquí a y le decía f de x. Acá cuando ustedes hagan la función inversa, le van a llamar f de x, pero no va a ser la misma f de x que tenía al principio, ¿no? Entonces, para identificar que es la función inversa, se le pone este símbolo de menos 1, ¿ya? Y ojo, este menos 1 no es un exponente. No simboliza que, no sé, que f de x es el recíproco de la función inversa de x, ¿ya? Es simplemente este menos 1 para denotar que estamos hablando de una función inversa, ¿ya? No es un exponente ni nada parecido. Pero eso es todo lo que se hace. ¿Vieron? Bastante sencillo. Simplemente agarran y hacen esta especie que estamos llamando, ¿no? Cambio de variable. Y listo, despejan a y esa va a ser su función inversa. ¿De quién? De esta función f de x. Listo, eso es todo. Ahí acaba el ejemplo. Pero, ¿por qué hablamos de funciones inversas? ¿Ya? Y es porque la función inversa tiene propiedades que no es de nuestro agrado. Y es la primera, fíjense. Que el dominio de la función f de x va a ser, en la mayoría de los casos, ojo, no en todos, pero en la mayoría, el dominio de la función f de x va a ser igual al rango de la función inversa. Y el rango de la función original será igual al dominio de la inversa. Y curiosamente, hablando de gráficas, las gráficas inversas y las gráficas originales tienen una simetría respecto a la recta y igual a x. Son simétricas. Para que me entiendan, aquí me grafico rápidamente los ejes cartesianos. La recta y igual a x es la recta de identidad, ¿verdad? Así. Simetría les va a decir que va a ser de esta forma. Imagínense que tengo la función, no sé, que está por aquí. Esta va a ser la función f de x. Le saco la inversa. ¿Dónde creen que va a estar su gráfica?
Pues al otro lado, como un espejo. Esta vez, antes en lo que era valor absoluto, el espejo era el eje X, ¿no? Aquí el espejo va a ser la recta y igual a X. Y esta de acá va a ser su función inversa de X, ¿ya? Eso se refiere a simetría, ¿ya? Respecto a esa recta. Eso nada más. Pero donde más vamos a ver aplicaciones de esto de función inversa, bueno, en lo que es nuestra facultad de exámenes, más que todo, va a ser en esto, que es composición de funciones, ¿ya? Ahí van a ver más ejercicios donde se hable de función inversa. Composición de funciones es, por decirlo así, evaluar una función pero con otra función, ¿ya? Y se los denota así, con ese punto amarillo, ¿no? Que parece multiplicación, pero está hueco, ¿ya? Así se simboliza. ¿Y con qué variable estamos trabajando? Con x. ¿Y cómo se lee esto? La composición de g compuesto en f de x, ¿ya? Se lee al revés, no se lee de derecha a izquierda. Ahí se lee de izquierda a derecha. G compuesta en f de x, ¿listo? Y esto, como les dije, podríamos denotarlo como si estuviéramos hablando de una simple como una simple evaluación de funciones, ¿ya? Y ojo, no solamente puede ser entre dos funciones, f y g de x. Puede ser entre varias, f, g y h de x. Se le puede añadir u de x, v de x, etc., ¿ya? Para n funciones. Y a su vez, esto también tiene propiedades, también correlacionadas con la función inversa. Y es que cuando ustedes compongan, hagan la composición entre la función y su inversa, o al revés, la inversa con su composición, ¿verdad? El resultado siempre va a ser x, la función identidad. ¿Listo? En cualquier caso, siempre que compongan la inversa con la función, siempre les va a dar la función identidad. Y hay más propiedades. Pero eso lo vamos a dejar para después. A ver, más propiedades que se me ocurren. Y es que cuando ustedes compongan cualquier función con esta x, ¿no? Que habíamos llamado función identidad. Cuando ustedes la compongan, el resultado siempre va a ser la función original, ¿listo? No va a cambiar. La función identidad no va a variar en esto que es composiciones. Va a ser como el elemento neutro de la composición de funciones, ¿listo? Y bueno, también va a servir al revés, ¿no? Si ustedes componen a la función identidad con otra función, el resultado será la función. Así de sencillo, ¿ya? La función identidad no va a variar en lo que es composiciones. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a ver. Hallar f compuesta de f inversa ¿de qué variable? De x. Ya, vamos a hallar esto y la función f de x va a ser dos x más 1 sobre 2x menos 1. Ya, muy bien. Entonces, vamos a realizar la composición de esta función. Pero ojo, nos faltan datos, porque tenemos acá lo que es f de x, pero ¿qué nos falta? La función inversa. Muy bien. Entonces, hacemos que x ahora se vuelva y que y ahora se vuelva x. De esa forma. ¿No? Y habíamos dicho que f de x era como si un y, ¿verdad? Y listo. Después de este nuestro cambio de variable, ¿no? Entre comillas, cambiamos, ¿no? En vez de y coloco x y en vez de las x coloco y. De esa forma. Listo. Ya he invertido mi función. ¿Qué me falta ahora? Despejar a la variable y. Para eso, este 2y menos 1 que está dividiendo lo pasaré a multiplicar a x. De esa forma. Listo. Y aquí solamente me queda 2y más 1, ¿verdad?
Luego, a ver, este x que entra a multiplicar, ¿no? Va a multiplicar tanto a y como a este 1. De esa forma. Listo. Ahora, todas las y las llevaré al lado izquierdo, ¿verdad? Este 2y que pase restando. Y lo demás al lado derecho. Este menos x pasará sumando. Listo. Aquí que tengo factor común, factorizaría y, ¿verdad? Si factorizo y, ¿qué me va a quedar? A ver. Me va a quedar, este y se va, este y se va, me queda eso. 2x menos 2 igual a x más 1. Pero ¿qué más puedo hacer? Este 2x menos 2 que está dividiendo, yo puedo tranquilamente mandarlo a dividir, ¿verdad? Voy a ir a dividir a ese x más 1. Y ya está. Ya he despejado a mi variable y. Y va a ser igual a x más 1 sobre 2x menos 2. Pero como ya he despejado y, le voy a dar otro nombre, ¿no? La función de x. Pero ojo, no es la función f de x que conocíamos, ¿verdad? Es la función inversa. Así que le coloco ese menos 1. Y listo. Ya tengo todos los datos que necesitaba. Voy a realizar ahora sí mi composición de funciones. Pero ojo, tal vez para algunos es difícil entender composiciones de esta notación. Por eso aquí yo les daba otra notación que podemos utilizar. ¿Ya? Y es que en vez de colocar esa composición, podemos ponerlo como que estuviéramos evaluando la función f de x en la función inversa de x. ¿Listo? Y a ver, veamos. Teníamos aquí a f de x, ¿verdad? Esto le sale un cuadrado. Ya. Aquí teníamos a f de x, ¿no? ¿Qué me pide? Hallar la función compuesta de la función inversa de x compuesta en f de x, ¿no? ¿Qué significa? Que yo a esta función inversa de x tengo que componerla. Donde vea x coloco la función inversa. De esa forma. ¿Ya? Así entiéndanla. Y listo. Ya han realizado ustedes la composición. ¿Qué más les falta? Pues trabajar todo con x, ¿no? Nosotros sabemos que la función inversa vale todo esto, ¿no? En donde ven la función inversa, reemplazan ese valor. Así de sencillo. Listo. Eso nomás hay que hacer. Y una vez ya han hecho eso, lo único que falta es el álgebra, ¿no? Por ejemplo, veamos claramente que este 2 de acá se ve con este 2 y con este 2. Este 2 de acá se ve con este 2 y con este 2, ¿verdad? Empezamos a hacer el álgebra. Se va estos dos. Este con este. Aquí me queda un 1. Este se va. Aquí me queda un 1 y aquí un 1. Listo. Ahora sí, puedo eliminar esos paréntesis. Ahora tendría que sumar, ¿verdad? Aquí estoy sumando 1, ¿no? Entonces pondré aquí más 1 por x menos 1, pues será x menos 1, ¿verdad? No cambia de signo por ese positivo. En este caso estoy restando, entonces va a cambiar de signo, ¿verdad? Aquí pongo menos 1 por x menos 1 será menos x más 1, ¿verdad? Aquí que se va x menos 1 con x menos 1, ¿no? Si ustedes hacen extremos con extremos y medios con medios. Ya. Entonces, ¿cómo me queda? A ver. Me va a quedar lo que tenía el numerador entre el denominador. Listo, sumemos. Este menos x con el x se va a ir. Y ahí tengo 1 más 1, que es 2, arriba. Este menos 1 con ese 1 se va y me queda x más x, lo cual es 2x. Y además, 2x dividido entre 2, 2 con 2 se va, que me queda solamente x. Y listo, fíjense bien. La composición de una función con su inversa, ¿cuánto me ha dado? X, ¿verdad? Ahí está. Y esto va a ocurrir siempre, ¿no? Por esta propiedad que les había dicho. Que siempre que se componga una función con su inversa o al revés, la inversa con su función original, la respuesta siempre va a ser X. ¿Ya? Pero aquí estábamos demostrando, ¿no? Con este ejemplo.
y a modo de mostrar también cómo se utiliza composiciones. Listo, eso nada más es. También puede haber composición entre más funciones, ¿ya? Puede ser f de x con g de x y h de x, por ejemplo. A ver, voy a hacer un ejemplo de eso. Voy a ponerse acá. Hallar f de x, composición g de x, composición h de x. Ya, nos piden hallar esa triple composición si f de x vale x al cuadrado más 5 entre x g de x vale x más 1, perdón, x menos 1 sobre x más 1 y h de x vale x menos 2. ¿Listo? Tenemos esos tres valores, tres funciones. Ojo, puede variar, ¿ya? Las funciones pueden ser distintas, pero el método va a ser el mismo, ¿ya? Y de igual manera, quizás para algunos es difícil entenderlo así como está, ¿ya? Así que lo voy a hacer por partes, ¿ya? Y es que en composición de funciones podemos agruparlos, ¿ya? En vez de poner f, composición g, composición h de x, puedo colocarlo como la función f de x compuesta por la composición entre g y h. ¿Ya? O sea, estoy agrupándolo. Fíjense bien. Estoy haciendo primero entre g y h la composición. Y entonces primero voy a hallar esto. La composición entre g y h. Pero esto también me es difícil entenderlo así como está. Así que lo voy a reescribir. En vez de colocar esto, que sería h compuesta en g de x, lo pondré como hicimos en el anterior ejemplo, ¿verdad? De esa forma. Y aquí tengo g de x, ¿verdad? Según esto, tengo que hallar h compuesta en g de x, ¿no? Donde vea x, reemplazo h de x. Y de esa forma ya tendría todo eso, ¿verdad? Y h de x, ¿cuánto valía? X menos 2, ¿verdad? Entonces, donde vea h de x, reemplazo x menos 2. A ver. Aquí tengo h de x, que sería x menos 2. Aquí también h de x, esto es x menos 2. Y aquí también h de x, x menos 2. Y a ver, sumemos. Arriba, menos 2, menos 1, menos 3. Abajo, menos 2, más 1, menos 1. Listo. Ya tenemos la primera composición, ¿ya? Luego, hay que hacer esta otra de acá, ¿verdad? F compuesta en toda esa función, ¿verdad? Y esta de igual manera la voy a volver a anotar. Porque esto puedo denotarlo como la función compuesta entre toda esta función, ¿no? Y todo depende de x. Y a ver, veamos. Aquí tengo f de x. A esta función f de x tengo que componerla en esta función compuesta, ¿verdad? G de h de x, ¿verdad? Entonces, donde vea x, reemplazo esa mi función compuesta. Y listo. Yo sé que esa función compuesta, ¿cuánto vale? Vale x menos 3 sobre x menos 1, así que reemplazo. Acá, x menos 3 sobre x menos 1, acá lo mismo. X menos 3 sobre x menos 1 y aquí abajo también. Y listo, ya he compuesto las tres funciones. Se fijan, pueden hacerlo por partes. Y ojo, siempre tienen que hacerlas primero con estas y luego con estas, ¿ya? Bueno, de hecho tampoco es una regla. De hecho es mi recomendación únicamente para que tengan orden, ¿ya?
Aunque teóricamente debería dar lo mismo si primero hicieran estas dos y luego estas dos, ¿no? Pero yo lo hago de esa forma, ¿no? Para evitar confusiones posteriores. Bien, solamente nos falta hacer el álgebra, ¿no? Primero voy a trabajar con estas dos, ¿no? Este cuadrado va a tener que entrar a cada término, ¿no? Y va a ser binomios al cuadrado, arriba y abajo. A ver, para arriba, ¿qué voy a tener? El primer elemento elevado al cuadrado más el doble producto del primero por segundo, ¿no? 2 por x, 2x por 3 sería 6x, ¿no? Más el cuadrado del segundo. 3 al cuadrado, 9. Y perdón, aquí sería negativo. Acá también sería el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos el doble producto del primero por segundo, más el cuadrado del segundo. Y listo, ya me deshice de ese cuadrado. Ahora sí, sumaré las fracciones. Ya, a ver, veamos. Este 5 va a venir a sumar, ¿verdad? Y va a venir a multiplicar a cada uno de estos términos. Entonces tendría 5x al cuadrado menos 5 por 2, 10x, más 5 por 1, 5. Y recordemos que x al cuadrado menos 2x más 1, ¿a qué es igual? A x menos 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y fíjense, con extremos y medios con medios, este x menos 1 se va a ir con uno de estos, ¿no? Y a ver qué me queda. A ver, aquí se va a ir uno de los x menos 1 y aquí se va esto. Sumemos términos semejantes. Este 5x al cuadrado con el que tengo al principio sería 5 más 1, 6x al cuadrado. Los lineales, menos 6 menos ese 10, menos 16x. Y por último, 9 más 5, 14. Listo. Ahora haciendo extremos con extremos, medios con medios, x menos 3 se va a multiplicar con x menos 1, ¿verdad? Esto va a ser igual a lo que tenía ahí arriba sobre x menos 1 por x menos 3. Y a ver, última operación, multiplicar lo que tengo en mi denominador, ¿no? Es un producto de la forma, así que se puede hacer de manera directa. Voy a tener x al cuadrado menos 1 menos 3 menos 4x y menos 1 por menos 3 positivo 3, ¿no? Y ya está. Este sería el resultado de mi triple composición, ¿no? Simplemente había que hacerlo por partes. Nada más. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Nos pide hallar la función, bueno, más bien dicho, la función g de x, pero evaluada en el punto 4, x igual a 4. Si la función inversa es esa, la función compuesta de g compuesta en f de x es esa otra, ¿no? En todo caso hay que ir por pasos. Para hallar g compuesta, evaluada en el punto 4, ¿qué necesitamos? Necesariamente necesitamos hallar la función g de x. Bien, porque si no la tenemos, pues poco podemos hacer, ¿no? Ya, para esto, hay varias maneras de obtener g de x, pero lo voy a hacer por una que tal vez no es muy común, ¿ya? Ya es trabajando únicamente con las funciones. Ya vamos a trabajar con algo que se llama igualdad de funciones. Yo ya les había dicho, ¿no? Cuando operan dos o más funciones, en este caso es composición, ¿no? O si tuvieran suma, resta, multiplicación, ¿ustedes qué están haciendo? Están generando otra función distinta a las anteriores, a la que en este ejercicio la voy a llamar h de x. Muy bien. Bien, h de x va a ser igual a la composición entre estos dos, ¿no? Y lo voy a notar así. La composición entre esas dos funciones va a ser igual a h de x. Pero para no hablar mucho de x, simplemente voy a poner h y aquí simplemente la composición entre g y f de x. ¿Listo? De esa forma. Empiezo con eso, ¿ya? Acá, se fijan, tengo una igualdad de funciones. Lo que voy a hacer es operar haciendo artificios, ¿no? Como si se tratara de una ecuación cualquiera. Y voy a hacer composiciones. Fíjense. Voy a componer a h en f inversa de x. ¿Listo?
Pero como estoy componiendo aquí a esta función, tengo que hacerlo también al otro lado, ¿verdad? Y vamos a hacer esto. Fíjense que acá tengo la función inversa, perdón, la función compuesta en su función inversa. Ah, y recuerdo en cuánto valía eso, ¿no? Aquí decíamos que la función compuesta en su inversa siempre valía x, ¿no? O lo que sería igual, la función identidad, ¿verdad? Que se lo simboliza por una i. Entonces, ¿qué pasa con este mi ejercicio? Que al componerse estos dos, ¿qué te da como resultado? La función identidad. Listo, eso por un lado. ¿Qué más? Ahora, ¿qué tengo acá? Estoy componiendo la función identidad entre otra función. Y yo, bueno, no lo tengo aquí anotado, pero les había dicho, ¿no? Que cuando ustedes componen a la función identidad con cualquier otra función, el resultado es la función original, porque la función identidad es como un elemento neutro, no afecta en esto que es composición de funciones. Entonces, g compuesta en la función de identidad simplemente es g. Y esta, fíjense, tengo ahí despejado a g de x. Y g de x aquí había sido igual a la composición entre h y la función inversa de x. Y tengo esos dos datos, ¿no? Aquí tengo h y aquí tengo la inversa. Listo, puedo trabajar. En vez de esa composición para hallar g de x. A ver, esta composición de h compuesta en la función inversa, ¿cómo puedo denotarla? Puedo anotarla de esta forma, ¿no? Algo así. A ver, aquí tengo la función inversa de x. Y aquí tengo a h de x, ¿no? En donde vea x, coloco a h de x. De esa forma. De esa forma. Y bueno, h de x acá era igual a 2x por x menos 3. Entonces, de igual manera, donde ustedes vean h de x, colocan 2x sobre x menos 3. Así. Así. Uy. De esa forma. ¿No? Y una vez hecho eso, simplemente queda hacer el álgebra. A ver, habrá que sumar primero estos dos, ¿no? Primero, este 3 va a venir a sumar y va a venir a multiplicar a x y a 3, ¿no? 3 por x, 3x. Menos 3 por 3, 9. Acá, este menos 4 va a restar a esta fracción. Y multiplico 4 por x, x. Menos 4 por menos 3, positivo 12. Y ahí vemos claramente que x menos 3 se va con x menos 3 y solo me queda lo que está en mis numeradores. Esto de acá y en esto de acá. Sumemos términos semejantes. Aquí tengo 2x menos 4x, lo cual me daría negativo 2x. Acá, 3x más 2x va a ser 5x. Y ya está. Esto que ven ustedes va a ser el resultado de la composición de f inversa con h de x, ¿no? Pero a su vez, aquí habíamos hallado que dicha composición de acá, ¿a qué era igual? A g de x, ¿verdad? Entonces, esto también va a ser igual a g de x. Y listo, ya tengo g de x, pero ¿qué me pedí el ejercicio? Que halle a la función g evaluada en el punto 4. Entonces, donde vean x, pues simplemente colocan un 4, ¿no? Aquí está la función g de x y donde vean x colocan 4. 4, aquí va a ser 5 por 4 y aquí va a ser 2 por 4. Y listo, esto siempre les tiene que dar un valor. A ver, arriba, 5 por 4, 20, menos 9, 11, ¿no? Abajo, 4 por 2, menos 8, ¿no? Menos 8 más 12 sería positivo 4. Y listo, ahí quedaría como 11 cuartos. Y listo, ¿no? Les he enseñado ahora cómo trabajar con igualdad de funciones. Pueden operar de esta manera, ¿no? Yo he puesto compuesto la función inversa únicamente para eliminar este f de x. ¿Ya? O sea, pueden hacerlo. No hay ninguna regla que les diga que no. ¿Ya? Es otro método también, válido.
A ver, aunque también hay más métodos para resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? Ojo, hay más métodos. A ver, ¿cuál habría sido uno? Tal vez mediante cambios de variable. Sí, me parece que esa habría sido la clave. Pero bueno, ya lo hemos resuelto, así que dejémoslo para otra ocasión. A ver. Ya, este ejemplo que sí les va a servir. Ya. Nos dice si la función inversa de x menos 3 es igual a 8x menos 3 sobre x menos 3, nos pide hallar la función original f de x, ¿ya? Y ojo, esta es una función compuesta también, ¿ya? Pero ¿cómo se resuelve? Lo que ustedes tienen que hacer es resolver este tipo de ejercicios mediante cambios de variable. Porque fíjense, ¿cuál es la complejidad que tiene esto? Primero, aquí tenemos la función inversa. Bueno, aquí hay otra propiedad, que creo que no lo noté acá. Y es que cuando ustedes tengan una función inversa y ustedes lo vuelven a sacar la inversa, o sea, lo invierten dos veces, el resultado va a ser su función original, ¿ya? O sea, aquí necesitamos f de x, tenemos su función inversa. Si le sacamos la inversa, ya tendríamos f de x, pero ojo, no sería f de x, sería f de x menos 3, ¿no? Esto es distinto. No es de x, es de x menos 3. Y por eso hay que operar. Entonces lo primero que voy a hacer es convertir esta función únicamente en función de x. Para eso se hace cambios de variable. En este caso, ¿quién va a ser mi cambio de variable? Pues lo que tengo ahí adentro, x menos 3. A ver, lo llamaremos, no sé, u. ¿Listo? Ese va a ser mi cambio de variable. Y donde lo voy a aplicar, lo voy a aplicar acá. ¿Ya? Y hay dos métodos para que ustedes puedan realizar este cambio de variable. El primero, haciendo artificios para hacer aparecer u acá. O operando su propio cambio de variable. Ya, voy a hacerlo por ambos métodos. El primero, aquí fíjense, abajo tengo x menos 3, ¿verdad? Justamente es u. Perfecto, pero arriba no tengo x menos 3. Tengo 8x menos 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo 8x, ¿no? ¿Cuánto tengo que sumarle? Hemos dicho restarle. Le voy a restar, a ver, 8 por 3, 24, ¿no? Le voy a restar 24 y le voy a sumar 24. Y fíjense, entre estos dos voy a factorizar un 8. Si factorizo un 8, aquí me queda x y aquí me queda 3, ¿no? Listo. Ahí tengo al x menos 3 que quería. Y aquí, a ver, veamos. 24 menos 3 sería 21, ¿no? Y listo. Simplemente tienen que reemplazar. Donde vean x menos 3, colocan u y u. ¿Ya? Y una vez hacen eso, ¿no? Lo han puesto todo en función de una sola variable. A ese u lo vuelven x, ¿ya? Y listo. Ya está. Trabajo solucionado. Ya tienen la función inversa de x. Pero ojo, les dije, ¿no? Que no era el único método. Vamos a hacerlo por otro método también. Y es que ustedes, ¿no? Tienen acá su función inversa. ¿Qué van a hacer? Van a agarrar su cambio de variable y lo van a trabajar, muy bien. Fíjense. Si x menos 3 es igual a u, este menos 3 puede pasar al otro lado a sumar, ¿verdad? Si tienen x va a ser igual a u más 3. Muy bien. Así lo reemplazan. X menos 3, ¿a qué es igual? A u. Aquí tengo un x, ¿a qué es igual? A u más 3, ¿verdad? U más 3. Aquí tengo un x, ¿a qué es igual? A u más 3. Y listo. Simplemente ahora tienen que operar eso que tienen ahí. A ver, este 8 va a entrar a multiplicar, ¿verdad? 8 por u
Y 8 por 3 sería 24. Y listo, ya puedo eliminar estos paréntesis. Este también puedo eliminarlo. U más 3. Y fíjense. Positivo 3 con negativo 3 se va. 24 menos 3 va a ser 21. Y me queda eso, ¿no? 8u más 21 sobre u. Y listo. Como está todo en función de una sola variable, a ese u lo vuelve en x. Y ya acabó el asunto. ¿No? ¿Se fijan? Sale lo mismo, ¿no? Sale lo mismo. Ya pueden ir por cualquier método. El primero, buscando al u dentro de su función, o directamente, que usualmente es la respuesta más sencilla pero más larga. Es despejar a x y reemplazarlo. ¿Ya? Pero como ven, la respuesta va a ser única. Bueno, de todos modos, ya tenemos a la función inversa de x. Ahora, ¿qué hay que hacer? Le voy a sacar la inversa, ¿no? Porque no sabemos que sacando la inversa a una función inversa, pues se anula esta, ¿no? Vamos a tener simplemente la función original. Volvemos a las xy's. Y a las y's las volvemos x. Entonces esta función que era igual a y, hacemos eso, ¿no? En vez de y colocamos x. Y en vez de x colocamos y's. Abajo igual. Y listo, a despejar y, ¿no? Primero, esta y que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y listo, aquí solamente me queda 8y más 21. Ya, este 8y que está sumando lo pasaré restando. Y ahí hago factor común, ¿no? Entre los dos puedo, ¿qué? Factorizar a y. Si factorizo y, me va a quedar aquí nada más x y acá menos 8. Y este x menos 8 puedo pasarlo a dividir a este mi 21, ¿verdad? Lo paso a dividir y listo. Y le doy otro nombre. En vez de ponerle y, le pongo función de x, ¿no? Bueno, sería la función inversa, ¿verdad? Sería la función inversa. Pero con estas ya saben, le sacan la inversa, una función inversa, pues se eliminan y simplemente les queda función f de x. Y ya está. Ya teníamos lo que nos pedía. La función f de x había sido 21 sobre x menos 8. Y eso sería todo, ¿no? Este método de cambios de variable les va a servir siempre que ustedes tengan una función que no está dependiente de x, ¿ya? Siempre tienen que tenerla dependiendo de x. Ya. Ahora en esto que es composición de funciones, también hay restricciones, ¿ya? Y es que no se pueden componer a menos que se cumpla esto. ¿Qué significa? Que x debe pertenecer al dominio de g de x y que g de x debe pertenecer al dominio de f de x, ¿ya? Pero estos son aspectos que también son importantes, claro, pero no van a verlos en exámenes, ¿ya? Al menos no ha habido ni una sola vez en el que te pida hallar el dominio de una composición, ¿ya? Pero si desean hallarlo, este sería el método, ¿ya? De igual manera, ya tienen videos en YouTube donde pueden ver ejercicios de composición de funciones con hallando sus dominios, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar de un tema que es la paridad de funciones. Y es que las funciones, dependiendo si son pares o impares, o sea, si tienen paridad, tienen ciertas características en sus gráficas, ¿ya? Y la primera, una función par va a ser cuando a una función f de x tú le evalúas en menos x y curiosamente, a pesar de evaluarle en menos x, el resultado sigue siendo igual a la función original. Estás diciendo que tu función es par, ¿ya? Y si tú al hacer el mismo procedimiento con f de x le evalúas en menos x, pero en este caso, ¿qué ocurre? Te da la función original, pero con signo cambiado. Cuando ocurra esto, estás hablando de una función impar. Y si tú ya directamente lo evalúas en menos x, pero no te da ni la función original ni la función original con signo cambiado, pues estás hablando de una función que no tiene paridad directamente, ¿ya? Y esto de paridad, ¿para qué nos sirve? Y es que cuando una función es par, tiene simetría respecto al eje y, mientras que cuando es impar,
tiene una simetría respecto al origen, ¿ya? Y esto, a ver, para que entendamos bien. Aquí les voy a dar algunos ejemplos. A ver, denme un segundo, por favor. Ya, muy bien. Entonces vamos a determinar la paridad de estas funciones. Para la primera, f de x. Si ustedes la evalúan en f de menos x, ¿qué va a ocurrir? Donde ven x, colocan menos x, ¿verdad? En este caso era la función identidad. Así que la función evaluada en menos x va a ser menos x. Pero fíjense bien. X, ¿a qué es igual? A la función original, ¿no? Entonces reemplazo. X es igual a la función original. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Al evaluarle menos x, ¿qué ha ocurrido? Obtengo la función original, pero con signo cambiado. ¿Ese qué caso es? A ver. Es el caso de imparidad, ¿verdad? Cuando una función es impar, ocurre eso. Que la función menos x es igual a la función original, pero con signo cambiado. Ese negativo. Entonces, esta función de acá es impar. ¿Listo? Ahora a ver, veamos con la segunda. Ahí tengo x al cuadrado. ¿Qué significa? Donde vea x, coloco x al cuadrado. Perdón, donde vea x, pongo menos x. De esa forma. ¿No? Pero ¿qué pasa acá? Tengo y menos x elevado al cuadrado. El negativo, cuando está dentro de, no sé, un exponente par cualquiera, se absorbe, ¿verdad? Se eliminan. Simplemente ¿qué te queda? X al cuadrado. ¿Y x al cuadrado a qué era igual? Era igual a la función original. En este caso, ¿qué tengo? Que la función evaluada en menos x es igual a la función original. ¿Y eso qué caso era? Era el primer caso, ¿no? Cuando la función es par. Entonces diríamos que esta función de acá es una función par. ¿Qué pasa ahora aquí con, con seno de x? Pues cuando ustedes lo evalúen en menos x va a ocurrir esto, ¿no? Donde vean x colocan menos x. Estarían ahí seno de menos x, ¿ya? Y aquí ocurre algo curioso con la función seno, ¿ya? Y es dato curioso quizás para algunos que no lo conocían. Y es que en la función seno, si ustedes tienen acá algún valor negativo, un signo negativo, pueden sacarlo afuera, ¿ya? Es una propiedad única de la función seno, ¿ya? El negativo puede salir afuera. Ya, y ahora fíjense, seno de x, ¿a qué era igual? Era igual a f de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen ahí? Que la función evaluada en menos x había sido igual a la función original, pero con signo cambiado. ¿Eso qué significa? Que esta función es impar. ¿Qué pasa ahora con coseno de x? Lo mismo, a ver. Agarramos coseno de x, pero donde veamos x colocamos menos x. Ahora, con coseno es otra historia. Coseno, cuando tienen un signo negativo, o sea, un valor negativo, dentro de lo que es la función coseno absorbe este signo, ¿ya? Lo elimina directamente. Y esto, ¿ya? Datos curiosos que les voy dando. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Que coseno de x, ¿a qué es igual? A f de x. Muy bien. Y fíjense, ¿qué tengo? Que la función evaluada en menos x había sido igual a la función original. ¿Qué significa? Que esta función es par. Listo. Eso es lo que significa. Ya saben identificar la paridad o la imparidad de una función, ¿no?
Ya. Ahora, todo lo que hemos aprendido hasta ahora nos lleva a esto. Gráfica de funciones, ¿ya? Y es que en gráfica de funciones lo que se hace no es únicamente graficar, hay que estudiar a la función, ¿ya? Y para eso, ¿qué hacemos? Tenemos que hallar el dominio, el rango, bueno, codominio o imagen. Eso primero, ¿ya? Hallamos esos dos pasos. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar asíntotas, ¿ya? Horizontales, verticales, oblicuas. Vamos a aprender ahora cómo se analiza eso. Luego hay que analizar simetrías. Ojo, simetrías. Aquí hemos visto que con paridad de funciones podemos ver la simetría de una función. Simplemente hay que determinar en estas simetrías la paridad de una función. ¿Listo? Lo pondré paridad nada más. Es lo que significa que tienes que buscar la paridad de la función. Luego, nos pide hallar las intersecciones con los ejes coordenados. Esto es muy sencillo, vamos a ver cómo se hace. Y esta es una tabla resumen que se hace al final, ¿no? No es obligatorio, pero usualmente se hace, ¿no? Para que la gráfica sea más sencilla. Entonces, a ver, primero, vamos a hablar de asíntotas. Las asíntotas van a ser rectas, así a modo grosso, a las cuales tu gráfica va a tender a acercarse, ¿ya? Se va a acercar, pero nunca va a llegar a esa asíntota, ¿ya? Nunca la va a tocar, ¿ya? Y bueno, esa es la primera, la asíntota vertical. Tiene que tener esta forma, y igual a una constante a, ¿ya? Cualquier constante. ¿Y cómo se halla? Tienen que primero tener despejada a la variable de independiente, o sea, x. O sea, tienen que tener a x despejado. Luego, ¿qué hay que hacer? Tienen que analizar si hay alguna variable y en el denominador, ¿ya? O sea, puede que tengan fracciones o puede que no la tengan, ¿ya? En el caso que la haya, tienen que verificar si hay alguna y en el denominador. Si ustedes al despejar x no tienen fracciones, por ejemplo, les da una ecuación, por ejemplo, x igual a y menos 1, de ese estilo, si se fijan no hay fracción, ¿verdad? Cuando usted tenga este tipo de ejercicios donde no hay fracción, directamente dicen no hay asíntota horizontal. ¿Listo? Y va lo mismo para las demás asíntotas. Pero bueno, ya consideremos el curioso caso, ¿no? En que ustedes despejan x y tienen, no sé, 1 sobre y menos 1, ¿no? Si se fijan, hay una variable y en el denominador. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que igualar todo ese denominador a 0. Y menos 1 igual a 0. De ahí despejan y, ese menos 1 pasa sumando, y ahí tienen y igual a 1. Listo. Y igual a 1 va a ser su asíntota horizontal. Y con eso ya tendrían su primera asíntota. Y aquí hay un dato extra, ¿ya? Si existe asíntota horizontal, ¿no? Si existiese esta, no va a existir asíntota oblicua, ¿ya? Les dije, ¿no? Hay tres asíntotas, la horizontal, la vertical y la oblicua. Si ahí está la horizontal, no existe la oblicua. ¿Listo? Así que no tendrían por qué analizarla. Muy bien, una vez analizan la horizontal, analizan la vertical, ¿ya? La asíntota vertical también es una recta y tiene que tener esta forma, x igual a alguna constante. ¿Y cómo se hace? Primero, tienen que tener despejada esta vez a la variable dependiente, que sería y, ¿no? Y luego, de igual manera, verificar si en el denominador, si existiese alguna fracción, existe la variable x y de igual manera lo igualan a 0. ¿Ya? Lo mismo. En el caso de la asíntota oblicua, tienen que tener a y despejado, pero esta la van a resolver realizando división entre polinomios, ¿no? Algo que ustedes ya han conocido en el prefacultativo. Así que habrá que recordar, ¿no? Y esta vez la asíntota oblicua debe tener esta forma, y igual a m de x más b, ¿ya? En este caso tiene la forma de una recta cualquiera, ¿no? M sería la pendiente, b la constante, etc. ¿Ya? Esta tiene que ser una recta con una pendiente, ¿ya? Pero ojo, no es el único método por el que se las puede hallar. También se las puede calcular mediante límites, ¿ya? Bueno, no hemos llegado aún al capítulo de límites, pero esto se haría. Y por último, la intersección con los ejes coordenados. ¿Cómo se hace? Para hallar la intersección con el eje X, ¿qué tienen que hacer? Hallar los valores de y igual a 0, ¿no? Porque fíjense, creo que esto está animado. Si ustedes dicen que y vale 0, ¿qué va a pasar?
Y vale 0, ¿no? Para el primer caso. Las intersecciones con el eje X, ¿no? Que sería la recta horizontal. Si Y vale 0, ¿no? Sería en el piso, ¿no? Esa recta horizontal. Tienen que fijarse dónde, en qué puntos choca la gráfica con esa recta horizontal. Fíjense, va a chocar en 3 puntos, ¿no? Esos de ahí. Mientras que si ustedes dicen que X vale 0, es decir, esta otra recta que estoy graficando ahora, tienen que fijarse en la gráfica dónde choca con esa recta. Pues en este caso solo choca en un punto, ¿verdad? En ese de ahí. Entonces esa gráfica que ustedes tienen tiene 4 puntos de intersección. 3 con el eje X y 1 con el eje Y. ¿Listo? Y por último esa es esta tabla donde ponemos los valores de X, asíntotas y valores de intersección. Muy bien. Bueno, también se puede graficar por desfases, ¿ya? Pero esto igual, tienen videos en YouTube, ¿ya? Pueden verlo. Vamos a hacer el primer caso, ¿ya? Aquí tengo, creo que, preparado algunos ejercicios. No, que son las diapositivas del video, ¿ya? Así que vamos a reutilizarlas, porque factor tiempo. Solo nos queda media hora. Y hacer una gráfica de funciones explicado es muy largo, ¿ya? Por eso mismo voy a reutilizar esto que tenía. En este caso vamos a graficar esta función, ¿ya? En el examen les va a ocurrir, les va a dar este enunciado. Analizando dominios, intersecciones, simetrías y asíntotas, graficar esta función. Entonces, primer paso, ¿cuál era? Hallar dominio y rango, ¿verdad? Muy bien, primero, se fijan, ahí tenemos una fracción, tenemos división, ¿no? ¿Y cuál era la restricción para divisiones? Que el denominador no puede valer 0. Por eso pongo x más 3 distinto de 0 y x menos 3 distinto de 0. ¿Ya? Entonces, este positivo 3 pasará restando y menos 3 pasará sumando. Y listo, ya tenemos, ¿no? Entonces, x no puede valer ni menos 3 ni positivo 3. Y listo, no hay más restricciones, ¿verdad? No hay ningún logaritmo, no hay ninguna función trigonométrica inversa, ni nada por el estilo, ¿verdad? Así que se mantiene así. Son mis únicas restricciones. Entonces, x puede tomar cualquier valor, exceptuando menos 3 y positivo 3. Les pongo eso. Dominio de la función. Pertenece a todos los reales, exceptuando a más menos 3. Ahora, ¿quién le toca? Al rango. Para hallar el rango, ¿qué tenía que hacer? Les dije, despejar a x, ¿no? Para eso, aquí primero he multiplicado x menos 2 por x más 2, pues x al cuadrado menos 4. X menos más 3 por x menos 3, pues x al cuadrado menos 9, ¿no? Porque es más sencillo para mí de esa manera despejar a x. Y bueno, aquí ya lo hice en modo directo, ¿no? Pero hay que despejar x. Todo esto pasa a multiplicar, luego los x los paso al lado izquierdo, todos los demás al lado derecho, ¿no? Y despejo x. En este caso, despejando x, obtengo raíz de 9y menos 4 sobre y menos 1. Muy bien. Ahora, así como está mi función, tengo que determinar qué restricciones tiene. Primero, ¿qué veo ahí? Hay una raíz cuadrática, ¿no? Raíz par. Entonces, todo lo que esté ahí adentro tiene que ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Y listo, ahí que tengo una inecuación fraccionaria. Bien, para esto ya está prácticamente factorizado, así que ya tengo directamente mis puntos críticos, ¿no? Que serían 4 novenos y 1, ¿no? 4 novenos del numerador y 1 del denominador. Ya sabemos cómo se sacan puntos críticos. Los graficamos. Ponemos el punto crítico en 4 novenos y en 1. Veamos, el punto crítico es cerrado, entonces pinto mis puntos críticos, exceptuando al que viene del denominador, ¿verdad? Por eso no lo pinto ese. Y listo, polarizo mi inecuación y verifico, la inecuación es mayor. Recordemos, cuando tengamos mayor o mayor o igual, ¿quiénes son respuesta? Pues los positivos, ¿no? Pinto los positivos y ese sería el rango de mi función. Si la anoto sería que pertenece desde negativo infinito hasta 4 novenos y de 1 hasta el infinito positivo. Listo. Para la asíntota vertical, ¿qué tenía que hacer? Ahora estoy yendo a asíntotas. Tenía que tener despejado a ¿quién? A y, ¿verdad? Y luego, ¿qué hacía? Analizaba el denominador. ¿Hay algún x ahí? Hay, ¿verdad? Ahí tengo a x al cuadrado.
Entonces, a todo el denominador tengo que igualarlo a 0. Por eso pongo x al cuadrado menos 9 igual a 0. Y de aquí hallo x, ¿no? En este caso, x al cuadrado sería igual a, este menos 9 pasa como positivo 9. Y este cuadrado de acá lo paso como raíz, ¿no? En este caso sería 3. ¿Por qué no? Raíz de 9 es 3. Pero la raíz siempre te da resultados positivos y negativos. Ya te da dos resultados. Entonces aquí directamente lo anoto como x igual a más menos 3, ¿ya? De ahí sale eso. Luego, para la asíntota horizontal, hago lo mismo, pero en este caso tengo que tener a x despejado. Y fíjense, ahí tengo una fracción. En esta fracción de acá, ¿existe la variable y? Si no ve, está ahí. Entonces, tengo que igualar a ese y menos 1 igual a 0. De ahí obtengo que y igual a 1 había sido mi asíntota horizontal. Y recordemos que cuando existe asíntota horizontal, no existe asíntota oblicua, así que no la voy a analizar. Ahora, simetrías. Tengo ahí mi función, ¿no? Para determinar simetrías, ¿qué tenía que hacer? Determinar la paridad de la función. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Evaluar la función en menos x. Donde vea x, coloco menos x. Pero fíjense, ahí tengo menos x elevado al cuadrado, ¿no? Este negativo se va a anular por ese exponente par. ¿Y qué me va a quedar? La función original, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la función original había sido igual a la función evaluada en menos x. ¿Esto qué significaba? Que mi función es par. Y si es par, tiene simetría respecto al eje y. ¿Listo? No, estamos aprendiendo, estamos aplicando todo lo que ya sabíamos en esto. Ahora, intersecciones. Primero, con el eje X. Para intersectar con el eje X, ¿qué tiene que decir? Que y vale 0, ¿no? Entonces, en esta mi función, voy a decir que y vale 0, ¿no? Y de ahí despejo X. Pues bueno, este X al cuadrado menos 9 que está dividiendo, lo paso a multiplicar y cualquier valor multiplicado por 0 es 0, ¿no? Esto se elimina. Solo me queda x al cuadrado menos 4. Y de igual manera, lo despejo, ¿no? Ahí tengo x al cuadrado. Ese menos 4 pasará sumando y saco raíz cuadrática, ¿no? Para eliminar ese cuadrado. Aquí me queda x. Aquí, raíz cuadrada de 4 sería 2. Pero siempre les digo, la raíz les arroja dos resultados, uno positivo y uno negativo. Así que directamente tengo que x tiene que valer más o menos 2. Listo, ahora solo me falta la intersección con el eje y. Para eso, ¿qué tengo que decir? Que x vale 0. En donde ven x, coloco 0. Y ahí me queda directamente que y vale 4/9 y ese va a ser el punto de intersección. Entonces la gráfica intersecta en este caso en 3 puntos. En positivo 2, en negativo 2 y en 4/9. Listo. ¿Qué sigue ahora? La tabla. Para eso vamos a usar datos que ya hemos obtenido de esta mi función, ¿no? La primera es de la asíntota vertical. Ahí tenía dos valores de x, más y menos 3. Luego, también de las intersecciones con el eje x. De ahí tenía también 2 puntos, más y menos 2. Lo que voy a hacer es agarrar una tabla así y ordenarlos, ¿no? Tengo 4 valores, ¿no? Tienen que ir en orden. Aquí iría menos 3, luego menos 2, luego el positivo 2 y luego el positivo 3, ¿ya? El orden es muy importante. Y luego, ¿qué van a hacer ustedes? Van a agarrar y se van a dar valores, ¿ya? Estos valores de menos 3, menos 2, 2 y 3 simplemente están marcando límites, ¿ya? Por ejemplo, en esta tabla pueden colocar cualquier valor que sea menor a menos 3. En esta otra, pueden colocar cualquier valor que sea mayor a menos 3, pero menor a menos 2. Aquí, lo mismo, tienen que poner valores entre menos 2 y 2. Acá entre 2 y 3. Y acá cualquier valor que sea mayor a 3. ¿Ya? Entonces, para aquí, la primera columna, la primera fila, ¿no? Tengo que poner un valor cualquiera que sea menor a menos 3. Un número más pequeño que menos 3, por ejemplo. Menos 4, ¿no? Y este menos 4, ¿qué van a hacer ustedes? Lo van a reemplazar en esta mi función. ¿Ya? Esta es la tabla de x, ¿no? Lo que van a hacer ustedes es agarrar
y reemplazan. Donde vean X, colocan menos 4. O sea, aquí y acá, ¿no? Si reemplazan ese valor menos 4 en mi función, ¿qué va a pasar? Les va a arrojar un valor. En este caso les va a salir 12 séptimos, ¿no? Si quieren pueden intentarlo, verificarlo. Pero ya lo intenté, sale 12 séptimos. Ahora aquí, lo único que debe interesarles es el signo. 12 séptimos, ¿qué signo tiene? Positivo. Esta última fila es para flecha arriba, flecha abajo. ¿Y cómo se rige? Si su valor de acá tiene signo positivo, es flecha arriba. Si hubiera tenido signo negativo, es flecha abajo, ¿ya? Y van a ver para qué nos sirve eso. Ya, proseguimos con la siguiente columna. Entre menos 3 y menos 2. Un número que esté entre menos 3 y menos 2. Yo pensaba en menos 2,5, ¿no? Reemplazan ese valor menos 2,5 en su función y les va a arrojar como resultado menos 9,11. Fíjense el signo, negativo. Entonces aquí va a ser flecha abajo. Y así continúan. Un valor entre menos 2 y 2, pues puede ser 0, ¿no? Dense valores sencillos, reemplazan ese valor en su función y les arroja el resultado 4 novenos. Positivo, entonces flecha arriba. Hacen lo mismo para entre 2 y 3 y para entre 3 hasta el infinito, ¿no? Se fijan, hemos obtenido esta tabla de acá, que nos va a servir de mucha ayuda en lo que es la gráfica. Ahora sí, aquí está la gráfica, ¿ya? Ya lo tengo directamente graficado, ¿no? Es la gráfica de la función. Ahora van a verificar todos los datos que habíamos estudiado en esta función. Primero, la asíntota vertical. Fíjense, teníamos que estaba entre x igual a positivo 3 y negativo 3. Positivo 3, ¿dónde está? Está aquí y negativo 3 está ahí, ¿verdad? Fíjense, si ustedes trazan rectas que pasen por esos puntos, ¿no? Esas rectas verdes. Si se fijan, la gráfica que ven ustedes va a acercarse siempre a esas asíntotas, pero nunca las va a chocar, ¿no? ¿Se fijan? Hasta el infinito se van a acercar, pero no se van a chocar, ¿ya? Esas son esas asíntotas verticales. Ahora, la asíntota horizontal, ¿cuál es? Y igual a 1. ¿Dónde está y? Acá, ¿no? Y igual a 1. Ah, igual, graficamos. De igual manera, la gráfica se acerca, pero nunca la toca. Por eso es una asíntota, ¿no? Rectas a las que tu gráfica no va a tocar. Luego, teníamos las intersecciones, ¿no? Con el eje X. Aquí me dice que intersecta en el punto X más y negativo 2, ¿no? Positivo 2, aquí está. Negativo 2, aquí está. ¿Se fijan? Ahí es donde justamente está intersectando con mis ejes coordenados. Luego, me dice que intersecta con el eje Y en el punto 4 novenos, que sería el que está aquí, ¿no? Son los únicos 3 puntos donde nuestra gráfica está intersectando con los ejes coordenados. ¿Qué datos más habíamos hallado? Estos, ¿no? Los de la tabla, flecha arriba, flecha abajo. ¿Qué significa? Les dije que estos valores, menos 3, menos 2, 2 y 3, eran como intervalos, ¿no? Que dividían a la gráfica. Y fíjense, aquí teníamos flecha arriba para valores menores a menos 3. Fíjense, esa área sombreada es los valores más pequeños que menos 3, ¿no? Menos 3 está aquí, los valores más pequeños son los que están a la izquierda. Entonces, toda esa área es para los valores de x menores a menos 3. Y fíjense, aquí que tenía como resultado flecha arriba, significa que la gráfica tiene que estar por encima del eje X, ¿ya? O bueno, también por líneas de simetrías. Es lo que significaba. Ahora, el siguiente intervalo. Entre menos 3 y menos 2, que sería y, ¿verdad? Se fijan, ahí está menos 3 y aquí está menos 2. Entre 3 y menos 2, ¿qué decía ahí? Flecha abajo. Se fijan, en ese sector de la gráfica se encuentra por debajo del eje X, ¿verdad? Entonces, por eso flecha abajo. El siguiente intervalo, entre menos 2 y 2, ¿no? Entre negativo 2 y positivo 2. Teníamos flecha arriba y se fijan, la gráfica está por encima del eje X. Siguiente intervalo, entre 2 y 3. Flecha abajo y teníamos, ¿verdad? Y también la gráfica está por debajo del eje X. Y el último intervalo, de 3 en adelante, ¿no? Teníamos ahí flecha arriba
y se ve, ¿no? La gráfica está por encima del eje X. Y listo. Se fijan, todo nuestro análisis ha servido para eso. Hemos analizado cada aspecto de esta nuestra gráfica. ¿Ya? Si quieren ver más ejemplos, estos están igual en YouTube, ¿no? Los he resuelto, pueden verlos, ¿no? Las veces que ustedes quieran para repasar. Y bueno, también estaba este otro método, ¿no? Para hacerlo por desfases. Y eso quizás sí lo explique ahora, ¿ya? Cierro esto. Y es que las funciones en general suelen comportarse de distinta manera de acuerdo a cómo las alteres, ¿ya? Por ejemplo, si estoy trabajando con esta función f de x cualquiera, ojo, este método sirve para cualquier tipo de gráficas. Y es que cuando tú a esta función f de x le sumas una constante cualquiera, 2, 3 o 4, la función se va a desfasar, ¿ya? Se desfasa. Y fíjense, subió, ¿no? Antes estaba ahí, nuestras líneas segmentadas, y ahora está ahí arriba. ¿Cuánto ha subido? Pues esa unidad k, ¿no? Lo que hayas aumentado, esa constante que hayas sumado. Si has sumado un 2, pues ha subido 2 unidades. Esto valdría 2 unidades. ¿Listo? Es lo que simboliza. Ahora hay más formas. Si tú le sumas esa constante k, pero no directamente a la función, sino a donde está evaluado, es decir, x más k, lo que estás ahora desfasándolo, pero alrededor de lo que es el eje x, ¿no? Y se desfasa hacia la izquierda, ¿no? En el caso que estés sumando una constante, por ejemplo, más 2. Si le estás restando, por ejemplo, menos 2, ya no va a ir hacia la izquierda, obviamente, ahora va a ir hacia la derecha. ¿Ya? Son formas en las que se comporta una función. Otra forma es cuando tú le evalúas en menos x, ¿no? Lo que hacemos usualmente para analizar la paridad. Lo que va a hacer la función es girar, ¿no? Se fijan, rota la función. Donde estaba antes, ahora rota. Lo que estaba a la derecha, ahora está a la izquierda. Lo que está a la izquierda, ahora está a la derecha. Eso es lo que ocurre. Otra forma, cuando le pones el signo negativo por delante, lo que va a pasar es que se da también la vuelta, pero alrededor del eje X, ¿no? Lo que estaba arriba ahora está abajo, lo que estaba abajo ahora está arriba. ¿Qué más? El valor absoluto, ¿no? Ya lo habíamos visto. Todo lo que está por debajo del eje X se da la vuelta, ¿no? Y aparece arriba. ¿No? Y de esa forma ustedes pueden realizar más gráficas, ¿no? Complejas, como esta otra, ¿no? Que tenía aquí como ejemplo. Doble valor absoluto, ¿ya? Pero de igual manera, si desean verlos, pues en el canal de YouTube pueden ver las veces que ustedes quieran.